Muy bien. Buenas tardes, ingeniera. Este es el proyecto final de electricidad y magnetismo. Nosotros elegimos el tema del circuito. Mi nombre es Pedro Luis Vargas Vanega y estoy haciendo con mi compañero Denver Áñez Dorado. Lo que le vamos a presentar exactamente son dos circuitos. Él hizo con 6 focos, yo hice con 4 focos. Ambos tenemos en serie y en paralelo. La introducción de este tema, ya. Los circuitos son cerrados, generalmente con anterioridad de voltaje en un punto de partida, ya que un circuito de intermediación también puede ser dado de forma natural o artificial. Recordemos que hay tres maneras de formar un circuito, que una es por fricción, otra es por inducción y hay, dependiendo de esas maneras se puede crear un voltaje. Entonces tenemos una corriente. Recordemos que esa corriente va a tener una dirección, va a tener una fuerza y va a tener una resistencia. En sí nuestras resistencias están entre los 40 a 60 watts, que para sacar la corriente lo dividimos entre el potencial, que el potencial es el 40 y 60 watts, y la resistencia, que, bueno, en sí sacamos la resistencia, y el voltaje, que íbamos a hacer de 240 voltios, a lo que equivale generalmente el voltaje de una casa. También el filamento es una parte muy importante del foco, ya que es el alambrecito del medio que se calienta, lo que produce calor y lo que produce la iluminación. También estudiaremos los casos tanto en el circuito en paralelo como el circuito en serie, ya que ambos son muy diferentes. En el uno se reduce bastante la corriente y en el otro no tanto, esto debido a la fórmula, ya que en serie simplemente, por ser en serie, se suman directamente sus resistencias, y el en paralelo, recordemos que es una fórmula de uno dividido entre la resistencia. Eso es lo que vamos a evaluar en este proyecto. El fundamento teórico. Aquí le presentamos lo que es la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Qué nos dice? Nos dice que una corriente directamente proporcional al voltaje es directamente proporcional al voltaje cuando esté inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Si se considera de estos valores técnicos, se puede reconfigurar la ley de Ohm. Esto quiere decir que si tenemos uno de estos tres valores, ya sea el corriente, el voltaje o la resistencia, podemos modificar la ley de Ohm para buscar uno de estos incógnitos. Podría ser la corriente, podría ser el voltaje, podría ser la resistencia. Cualquiera de ellos se lo puede buscar con la ley de Ohm. La ley de Ohm es un triángulo que dice que voltaje es dividido entre resistencia y la corriente. Es un triángulo donde se puede despejar cada uno de sus componentes, ya sea el voltaje, la resistencia o la corriente. La corriente está dado en amperes, la resistencia está dado en ohmios y el voltaje está dado en voltios. Y el campo eléctrico o el potencial eléctrico, la ley de tensión de Kirchhoff. Aquí le presentamos un poco de lo que es la ley de Kirchhoff, que dice que una consecuencia del principio de la conservación de la energía, considerando que una energía no se crea ni se destruye, sino se conserva o se transforma. Este potencial eléctrico se define como la integral de conservación de la energía de una línea sobre un campo eléctrico. La ley de tensión de Kirchhoff puede expresarse como: se dice que la integral, la línea del campo eléctrico, alrededor de un lazo cerrado es cero. Para regresar a una forma especial, la integral puede partirse para conseguir la tensión en un componente específico. Por ejemplo, aquí tenemos que el potencial, o sea, E1, que es igual al voltaje, y tenemos tres potenciales y tenemos 5 resistencias. Cada una se las puede evaluar con la dirección. Ya esto se evalúa, puede ser por el método de nodo o puede ser por el método de malla. Aquí observamos tres mallas: la malla superior izquierda, la derecha y la inferior. Cada una tiene su respectivo voltaje y resistencia. Puede decir, por ejemplo, en la parte desde el punto, por el método de nodo, desde el punto A al punto C, sería voltaje es igual o dividido entre la resistencia 7 y la resistencia 6.
tipos de circuito eléctrico. Tarde, ingeniera. Voy a explicar la continuación de lo que son los tipos de circuito. Voy a explicar qué es un circuito eléctrico en serie. Entonces, el circuito en serie es el circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad. Esto quiere decir que eh, dirige o pasa electricidad indirectamente. Es por eso que es como que un, un foco recibe más energía y los otros menos. Ahora, el circuito eléctrico en paralelo. Hay más de un resistor, un foco, por ejemplo, y están conectados por muchos caminos. Esto significa que la electricidad puede viajar desde un extremo de la batería a través de muchas ramas hasta el otro extremo de la batería. En el circuito paralelo, por ejemplo, en las pruebas que hemos hecho en la maqueta, eh, muestra donde si desconectamos un foco, siguen alumbrando, los otros siguen dando energía, a diferencia del que es en serie, donde desconectamos uno y dejan de funcionar los otros. Ahora los mixtos son aquellas pistas eléctricas que combinan los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, quiere decir los dos. Estos circuitos tendrán siempre dos o más receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Los circuitos eléctricos con corriente eléctrica alterna se calculan y analizan de distintas maneras que lo de corriente continua. En corriente alterna trifásica, al ser como mínimo tres fases en lugar de dos conductores como en monofásica o corriente continua, los tipos de circuitos o conexiones pueden aumentarse. En estos casos tenemos, además de serie, paralelo y mixto, las conexiones o circuitos en estrella, en triángulo. Ese es un circuito mixto donde hay paralelo y serie. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, esta es el trabajo que hice, esta es la conexión que hice. Acá podemos ver que esta es la conexión en serie. ¿Cómo puedo saber que es en serie? Porque podemos ver que acá está entrando, acá entra, por ejemplo, este es el positivo, este de acá es el positivo, entra el positivo, pasa por la zona de acá, llega acá al soquete y hay un lado positivo, se conecta ahí. Y del lado negativo saco otro cable que baja por ahí, que es este de acá, que sube y que llega a este soquete y que se conecta al positivo. Del negativo de este soquete se conecta al positivo de este soquete. Y luego del negativo que sobra acá, viene y lo conecta al enchufe. Ese sería el en serie. El paralelo es un poco más sencillo, ya que son dos cables que suben. Este de acá es el negativo, este de acá es el positivo. Suben, acá lo mismo, este de acá es el positivo. Lo reconozco porque tienen unos números acá que yo le puse. Y este de acá es el negativo. Ambos suben y se conectan a las partes positivas y negativas de cada soquete. Luego se conecta acá positivo y positivo, negativo y negativo, y se lo coloca a un enchufe. Ahora voy a proceder a enchufarlo, los en serie, a enchufarlo los en paralelo. Muy bien, acá se muestra. Se puede observar cómo este de aquí tiene la misma capacidad de voltaje que este. Ambos funcionan con la resistencia. Y con el alambre, ese alambre es el que se calienta y hace que se produzca calor y produzca la luz. No sé si se puede observar, pero ahí justamente esa rayita es el alambre. Ya se ve, acá por ejemplo, si yo desconecto ahorita está caliente, no lo puedo desconectar, pero en caso de que yo desconectara este foco de aquí, este de acá dejara de alumbrar. Eso es porque de aquí ya no estaría pasando la corriente, ya no estaría funcionando. En cambio, aquí no pasa lo mismo, porque si yo desconecto aquí sigue pasando la corriente para el otro foco. Aquí ya deja de pasar para pero para este seguiría pasando por esta conexión de acá.
También otra variación que se da es también en lo que es la fórmula, ya que los en serie se suma directamente la resistencia y esto hace que haya mucha más resistencia que los en paralelo. Los en paralelo tienen una fórmula que es uno dividido entre la resistencia. Eso hace que la resistencia sea un poco menos, entonces, y se pueda producir más calor o más corriente, circule más corriente. También otra es porque va directamente desde, desde la corriente, o sea, desde acá, desde el potencial, va directamente hacia allá. En cambio, en el en serie va primero al de allá y luego del de allá baja al de aquí. Esa sería la explicación a mi maqueta. Y bueno, en esta parte estaba haciendo la prueba de lo que eran las conexiones en paralelo. Aquí es donde muestro donde si desconecto un foco siguen funcionando los otros, y eso es porque esto es una conexión en paralelo. A diferencia del circuito en serie, que en el circuito en serie donde a un foco da más energía que a los otros dos. Por ejemplo, el primero tiene más energía y este aquí que vemos en pantalla tiene menos y el otro menos. Esto es porque es un circuito en serie. Y aquí hago la prueba de desconectar un foco y donde podemos ver que se apagan los otros porque por la misma razón de que el circuito está hecho en serie.